tiene como objeto tratar de entender el impacto del budismo, por qué el budismo está siendo tan estudiado, está tomando tanto interés en Occidente. Eh, y yo daba dos razones. La primera era que las técnicas meditativas funcionan, reducen el estrés, la ansiedad, la depresión, eh, y en base a esa experiencia no solamente de las personas, sino que de muchos estudios científicos que hay detrás, eh, se puede afirmar que efectivamente es un buen remedio, digamos. Y la segunda razón era que el budismo tenía una teoría de la mente, cómo funcionaba la cognición. Cuando hablamos de teoría de la mente, lo que estamos hablando es cómo funciona la percepción y finalmente la cognición. ¿Cómo es que yo me paro en el mundo? ¿Qué es aquello que yo conozco que me permite operar en el mundo? Cuando hablamos de operar en el mundo, estamos hablando de que nos podemos mover en el mundo. Podemos establecer relaciones con los demás, podemos construir objetos, podemos tener sentidos de vida, por ejemplo, y eso significa operar en el mundo. Entonces, esta charla tiene, este pequeño curso tiene tres sesiones. La primera sesión es la de hoy y les voy a mostrar un poquito, en términos muy generales, qué es el Abhidharma y por qué el Abhidharma es importante, porque es el texto que explica desde el budismo qué es la mente o cómo funciona la mente. En los años 60 vino un maestro que se llamaba Chogyam Trungpa. Y Chogyam Trungpa estudió en Londres filosofía occidental. Él era budista, por supuesto, era un maestro budista, escapó junto con muchos otros con la invasión china, ¿no? En los años 60. Y Chogyam Trungpa fue un gran maestro que vivió básicamente en Estados Unidos y me adelanté. Sí. Se estudió en Estados Unidos y creó una tremenda sangha. Y escribió un libro, y bueno, en realidad escribió muchos libros. Y en uno de esos libros explicaba el Abhidharma y él señalaba que el budismo iba a ser conocido en Occidente por la psicología. Es decir, la parte psicológica del budismo era lo que iba a entrar en el mundo y eso es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 30 o 40 años. Ahora, el término psicología budista, no sé de dónde viene, ¿eh? Me imagino que alguien le habrá puesto ahí el término psicología budista. Una cosa es que el budismo se conozca como psicología y que exista algo parecido a una psicología budista. Entonces, la clase de hoy va a estar enfocada a ver el origen y la estructura de la Abhidharma. El próximo martes vamos a ver la teoría que existe hoy día, que en realidad es menos que una teoría, son como principios generales de la cognición encarnada, que partió con Francisco Varela. El término en acción es un término incluso anterior a Francisco Varela, pero el tópico general de las ciencias cognitivas en activa es la cognición encarnada. O sea, si ustedes buscan el tema, tienen que buscarlo como por cognición encarnada. Y el día martes 19 de enero es lo que vamos a ver cómo es que estas dos cosas se juntan. Por un lado, el Abhidharma, que tiene una estructura que viene de una tradición espiritual como el budismo, y por otro lado, la ciencia. Cómo se conectan estas dos partes y es lo que está sucediendo hoy día. Entonces, eso yo les quiero mostrar. Entonces, para partir ahí. ¿Por qué estudiar el Abhidharma? Es la primera pregunta. ¿Por qué tenemos que estudiar el Abhidharma? Bueno, yo no sé, pero en el mundo de la psicología se estudia básicamente que los precursores de la psicología moderna fueron dos personajes, dos psicólogos que venían de la medicina, naturalmente, que fueron William James y Wilhelm Wundt, a finales del siglo XIX. Estas dos personas definieron lo que se entiende por psicología hoy. ¿Y qué decían ellos? Decían esencialmente
que la psicología lo que debía estudiar eran los estados internos de una persona. O sea, lo mismo que ustedes hacen en una sesión de psicología, en una sesión de meditación, que a ustedes por ahí les podrá parecer muy evidente, ¿no? A finales del siglo XIX no lo era. Y ellos decían que había que estudiar los estados internos. ¿Y cuáles eran esos estados internos? Primero, no lo sabían con precisión, pero sabían, por ejemplo, que eran las emociones. ¿Qué pasaba cuando uno estaba triste, enojado? ¿Qué pasaba cuando uno tenía un conjunto de pensamientos, por ejemplo? Y Wilhelm Wundt levantó un programa que se llamó Introspeccionista. Y este programa introspeccionista que trataba de buscar, observar, fíjense ustedes, en tercera persona, es lo mismo que hacemos hoy día con atención plena. Cuando nosotros nos observamos nuestras propias emociones, en Vipassana, hacemos lo mismo, pero este señor Wundt, en a fines del siglo XIX, planteaba lo eso, y él no tenía ninguna conexión con el budismo, ni con ninguna, bueno, no sé si se habrá tenido alguna corriente espiritual o no, pero en esencia no tenía conexión con el budismo. Y ese programa introspeccionista fracasó. Ustedes pueden ver este punto muy bien en el libro La cognición de cuerpo presente, de Maturana, de Francisco Varela, Roche y Thompson. Y ahí explica él que el problema de por qué fracasó este introspeccionismo era porque ellos en ese tiempo no tenían un método, una herramienta para poder observar las emociones o los estados internos. Esa fue la causa fundamental por la cual fracasó el método introspeccionista. Bueno, esto se resolvió cuando la diáspora tibetana se produjo en Occidente, trajeron los métodos meditativos. Debo aclarar y hacer honores a que la primera técnica meditativa estudiada no fue la budista, fue una variante de una técnica hinduista que se llama meditación trascendental. Los primeros papers y estudios están sobre la meditación trascendental. Después se cambia al budismo, ¿ah? Históricamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la llegada del budismo les entregó una herramienta para hacer estudios en primera persona, por decirlo así, y que hubiera un observador externo que pudiera mirar esos cambios o verificar esos cambios como se hace hoy día, digamos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno de los puntos por lo cual el budismo ha ido ingresando a Occidente. Primero, tenía un método de introspección interna. A partir de este método, por ejemplo, Kabat-Zinn creó el MBCR, que es una técnica para la reducción del estrés y ansiedad, y que ha sido aplicada además a otros ámbitos, a la educación, no solamente a la salud. Entonces, ahí teníamos una herramienta, una herramienta. Y hoy día, en términos generales la gente puede suponer que el budismo consiste en un conjunto de meditaciones. Si alguien habla de meditación, puede señalar que ha estudiado técnicas budistas de meditación o ha estudiado mindfulness, que saben que vienen a su vez de las técnicas budistas, en fin. Entonces, la idea general hoy día es que budismo o psicología budista significaría algo así como técnicas de meditación. ¿De acuerdo? Esa es la primera síntesis que podemos hacer. Bueno, pero el problema con la meditación es que la práctica meditativa, si bien alivia la ansiedad, la depresión y el estrés, solo alivia temporalmente los sufrimientos. Hay que tener súper claro eso. La técnica, me refiero yo a la técnica propiamente tal. Entonces, aquí tiene sentido estudiar el Abhidharma, porque el Abhidharma señala que voy a sacar una barrita aquí.
El Abhidharma señala primero que lo mental y lo físico son una sola unidad. Cuando ustedes, en general, las personas abordan las técnicas meditativas, lo hacen como obviando el medio ambiente que uno tiene. Si uno tiene un medio ambiente de trabajo, por ejemplo, muy estresante o muy exigente, si bien la meditación le va a ayudar, no va a cambiar sus condiciones físicas. Si usted realmente quiere estar en paz y tranquilo, no solamente tiene que meditar, tiene que buscarse un medio ambiente en paz y con tranquilidad. Entonces, la primera cosa que establece es que lo mental y lo físico son una sola unidad. Después vamos a ver, como en la segunda charla, vamos a ver un poquito con más detalle esto de separar lo mental con lo físico, ¿eh? Pero es una característica del mundo occidental que ha permanecido durante todo, bueno, permaneció durante el siglo XX, pero es algo que viene desde Descartes, ¿ah? Esta separación entre mente y cuerpo. ¿Ah? Así que no es nuevo, pero eso ha ido cambiando en los últimos años. Esa es la primera cosa que dice el Abhidharma, que fue escrito naturalmente hace 2500 años atrás. La segunda razón es que el Abhidharma señala que el sufrimiento se debe a una cognición incorrecta. Es decir, cuando yo creo conocer al otro y la verdad es que uno no lo conoce, viene el sufrimiento. Hay muchos casos, ¿no? A veces uno o las personas construyen pareja y después se dan cuenta bajo ciertas circunstancias que su pareja no era nada como uno creía que fuera. Uno elige presidente y después se da cuenta que los presidentes no eran nada como uno creía que fueran. El diputado, el senador, en fin. La tercera, perdón, es que la cognición está encarnada y es contextual. O sea, yo no conozco por fuera de mi contexto. A mí me gusta mucho la lectura, leo mucha literatura. Y en un minuto, como todo, me dieron ganas de escribir. Pero lo que pasaba es que yo leía muchos libros de escritores norteamericanos porque me gustaba la literatura norteamericana. Tenía una relación de ella a partir de mi madre, que leía mucha ciencia ficción norteamericana. Y la verdad es que es muy difícil escribir por fuera del contexto. O sea, si ustedes van a escribir, deberían escribir bajo la tradición nacional, chilena, hispanoamericana, en fin. ¿Ah? Porque es muy difícil construir a partir de algo que no te es natural. Eso es lo que está diciendo la tercer punto, que cualquier cosa que ustedes hagan lo van a hacer como chilenos, si es que han vivido mucho tiempo en Chile. Es difícil, aunque se vayan a vivir unos años a otro país, que hagan las cosas como si fueran de otro país. La verdad, eso quiere decir el contexto, que el contexto determina la forma en que yo conozco el mundo. Por ejemplo, cosas como el machismo, ¿no es cierto? Uno tiene rasgos machistas básicamente porque ha vivido en una cultura machista, porque intelectualmente, ¿quién podría decir que debería haber alguna diferencia entre hombres y mujeres? Eso es absolutamente ilógico que existiera esa diferencia, pero existe. Existe porque existe un contexto. E incluso en ese contexto, ciertas personas justifican una actitud machista o desigual entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? El cuarto punto es que el Abhidharma lo que ofrece, y si ustedes quieren el budismo en general lo que ofrece, es un camino para desarrollar la cognición válida. Fíjense ustedes que el punto es que el budismo no está ofreciendo ni paz, ni poco estrés, ni poca ansiedad, ni reducción de ansiedad, ni reducción de estrés. Lo que está ofreciendo el budismo es una forma de conocer el mundo que es correcta, porque a través de un correcto conocimiento del mundo yo no sufro. Por ejemplo, ustedes saben, bueno, no sé, la gente joven no, pero la gente más vieja se casaba, los padres de uno se casaron para toda la vida, ¿no es cierto? No se casaron para 5 minutos. Entonces ahí
y durante toda esa vida que pasaron juntos probablemente discutieron mucho y muchos no se separaron porque se habían casado para toda la vida y aguantaban el sufrimiento de estar en pareja, ¿no? En esa pareja que no se lleva bien después de muchos o pocos años, vaya a saber. Entonces, eso es una cognición incorrecta. Cuando uno hace algo pensando que es lo correcto y después con el tiempo los hechos le demuestran a uno que es incorrecto. Y por último, el Abhidharma entrega un modelo de la estructura y operación de los procesos mentales. ¿Ya? Eso es súper importante porque, por ejemplo, en psicología se estudia mucho qué es la memoria, qué es la percepción. Incluso durante algunos años se decía que ciertas funciones estaban ubicadas en ciertas partes del cerebro. Bueno, con el tiempo se vio que en realidad cuando una parte del cerebro se dañaba, otra parte del cerebro funcionaba o suplía, por lo menos parcialmente, la función que se suponía que estaba dañada. Nadie niega que no existan correlaciones, ¿eh? Ojo, no estamos hablando de que no existan correlaciones. Lo que estamos diciendo acá es que el modelo de asociar la cognición a un objeto físico, a un órgano físico, eso es lo incorrecto. ¿De acuerdo? Existe un proceso cognitivo que no tiene que ver con órganos específicos. Esa es una característica de la vida. Entonces, estos son los elementos que señalan por qué el Abhidharma tenemos que estudiarlo. Lo tenemos que estudiarlo porque es una teoría del proceso cognitivo. Bien. Vamos a lo más simple. Primero, veamos cuál es el objetivo del budismo, porque cuando uno habla del Abhidharma, tenemos que entender que el Abhidharma está en un contexto de una tradición espiritual que es el budismo, y que una tradición espiritual tiene características propias. Todas las tradiciones espirituales podríamos decir que tienen características propias por sí solas, pero también se diferencian unas de otras. Bueno, la primera cosa que hay que entender es que el objetivo general del budismo es liberar a los seres sensibles del sufrimiento. El budismo no tiene como objeto construir una teoría de la mente. El budismo no tiene como objeto hacer tankas, como las que tengo yo atrás. No tiene el objetivo de hacer malas, ni de enseñar otras cosas que no sean liberar a las personas del sufrimiento. Eso es lo primero. Lo segundo es que la causa del sufrimiento de nosotros se produce por una ignorancia que no permite conocer la realidad. Esa ignorancia es debido a que yo conozco incorrectamente. Por ejemplo, una de las características propias de esta ignorancia es cuando uno tiene las famosas tincás. Así, yo no sé si alguien ha hecho una estadística de cuántas tincás le ha achuntado, ¿ah? Pero yo les puedo decir que mis tincás son mal, nunca como que le achunto la cosa. Entonces, esa tincá es una expresión de una cognición, cómo yo veo el mundo. Entonces me tinca en función de lo que yo veo en el mundo. Pero si yo conozco mal el mundo, lo más probable es que la tinca esté mala, ¿de acuerdo? Ese es el punto. Entonces la ignorancia que estamos hablando aquí es que no vemos la realidad correctamente. Tercero, ¿cuál es la ignorancia? ¿Cuál es la ignorancia que tenemos? Creer que los fenómenos, y esto es súper importante, creer que los fenómenos tienen una existencia inherente. Cuando hablamos de existencia inherente, no estamos hablando que no exista, no estamos hablando que un árbol no exista, o que un auto no exista, o que otra persona no exista. Lo que estamos hablando con inherente es que no es permanente.
que no está para siempre y no es independiente de lo que yo haga. Un ejemplo bastante obvio a esta altura es el problema ecológico, ¿no? La degradación del medio ambiente. Eso es un problema obvio, eso lo producimos nosotros. Cada vez que nosotros producimos basura, plástico, CO2, cada vez que nosotros tenemos frío en invierno y vamos a comprar parafina, lo que estamos haciendo es contaminando. Creemos que el viento se lo lleva todo. Entonces, y estamos felices cuando llueve, por ejemplo, cuando baja la polución en el aire. Estamos felices cuando entra un viento y se lleva un mal olor, por ejemplo, sin considerar que nosotros mismos estamos produciendo eso. Es decir, no existe un solo fenómeno que no sea interdependiente en el mundo. Nuevamente, si nos vamos al tema de las relaciones entre personas, estas son dependientes, dependen de muchas variables, y por esa razón las personas, los amigos siguen juntos, a veces se separan, a veces se vuelven a juntar. Todo va a depender no solamente de las intenciones que uno pueda tener con una persona, sino que se den todas esas circunstancias. Hay un montón de conceptos, conceptos como la casa, como la familia, que uno las cree como que son cosas permanentes, y no lo son. Entonces uno tiene un conjunto de ignorancia. Una forma fácil de ver esta ignorancia es cuando una persona se encuentra con una persona que es simpática, agradable, bueno para conversar, bueno para contar historias, y resulta que uno no se da cuenta que detrás de todo ese agrado podría haber un estafador, por ejemplo. No hay estafadores pesados, pues ustedes saben. Todos los estafadores tienen la característica de ser agradables, ¿no? En algún punto ganan tu confianza. Es una característica. ¿Y por qué no vimos eso? No la vimos porque éramos ignorantes, porque creímos que esa persona, tal como la percibimos, era la única persona posible. Y nosotros nos tenemos que dar cuenta que ni nosotros mismos somos únicamente posibles. Uno cambia todos los días, a veces amanece de buena, a veces amanece de mal, en fin, todo está cambiando. Entonces uno le asigna cosas como la amistad es lo más importante, o el amor es lo más importante. En consecuencia, es que ese entendimiento de amor es una cosa que usualmente cambia. Bien. El budismo ofrece para salir del sufrimiento dos caminos, el camino Theravada y el camino Mahayana. El camino Theravada, el foco del camino Theravada consiste en eliminar la existencia inherente del ego de las personas. Si ustedes la quieren en simple, el ego de las personas. ¿De acuerdo? Eso significa. Y para eso existen un conjunto de meditaciones bien focalizadas en eso. El Shamatha, el Tonglen, el Vipassana, son técnicas que usualmente se focalizan en eliminar el ego de las personas. Es decir, ¿por qué el ego? Lo vamos a explicar un poquito más adelante. ¿Por qué es tan importante el ego? Y el camino Mahayana busca eliminar la existencia inherente del ego de las personas y de los fenómenos. Son dos egos diferentes en el camino Mahayana. Uno es el ego personal, cuando uno dice yo tengo ego, yo creo las cosas que son así, o yo soy más importante que los demás, eso es ego. ¿De acuerdo? Pero el ego de los fenómenos se refiere a creer que un rayo en el cielo es permanente, que existe por sí, que el oxígeno en la atmósfera o la sal en los mares es siempre así. Y no es así, depende, cambia. Eso es lo importante. Igual que las personas cambiamos, los fenómenos o los objetos externos también cambian. Por ejemplo, si ustedes tienen una mesa y la mesa la tienen por muchos años,
la mesa va a ir cambiando, va envejeciendo. Es más, debido a que yo tengo el concepto de que eso que está ahí, que tiene 4 patas, es una mesa y que yo efectivamente la utilizo como mesa, no veo que esa mesa podría ser una cama, que podría ser una silla, que podría ser leña, que podría ser muchas cosas. ¿Se entiende o no? El ego lo que hace es fijar como una especie de funcionalidad al objeto. Pero si una mesa puede ser silla, puede ser cama, puede ser mesa, puede ser leña, ¿cuál es la diferencia con una silla? Que también puede ser mesa. Alguien, me imagino que habrá dormido en alguna silla alguna vez, eventualmente una cama, aunque no es tan obvio, pero también puede ser leña. Entonces, si se dan cuenta desde el punto de vista de la funcionalidad, el objeto mesa no se distingue mucho del objeto silla. ¿Se entiende bien o no? Es decir, yo no puedo decir que las sillas existen sí o sí independiente de mí. Dependen de mí, porque yo puedo transformar cualquier cosa en una silla, un ladrillo. De hecho, podría transformar hasta una rodilla de una persona en una silla. De hecho, uno puede usar sus propias rodillas para colocar un plato y almorzar o comer, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que quiere decir con el ego de los fenómenos. Es decir, yo no le puedo asignar a un objeto o a un fenómeno una característica única, independiente, que la haga completamente diferente de cualquier otra cosa. ¿Sí? Esa mesa y esa silla dependen de la persona que la usa, pero también dependieron del árbol que creció, ¿no es cierto? Dependió de la persona que hizo la silla, del carpintero. En una de esas depende hasta del diseñador que diseñó primero la silla y después el carpintero la hizo. Depende de los fabricantes de pintura, depende eventualmente de fabricantes de otras cosas como clavos, martillos, en fin, muchas cosas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de ego de algo, estamos pensando en que ese algo no cambia, ¿sí? Por ejemplo, uno a veces dice que las personas que nunca cambian, que tienen una identidad propia, y eso no es así. Todos nosotros cambiamos, las personas cambian y también cambian en relación a los otros, dependemos de los otros, en fin. ¿Se entiende bien? ¿No? Entonces tenemos dos caminos. El camino Theravada, que busca solo resolver el problema de las personas, y el camino Mahayana, que busca resolver el problema del ego de las personas y el ego de los fenómenos. Entonces, cuando uno empieza a ver cómo clasificar las enseñanzas del Buda, hay acuerdo en todas las tradiciones budistas que las enseñanzas se pueden clasificar en 3 grandes aspectos, ¿no? El primero es todo lo que tenga que ver con la disciplina ética. No robar, no matar, no mentir, no drogarse, no tener relaciones sexuales inadecuadas. En fin, esas son las básicas. Dependiendo de la práctica que tú hagas, si eres monje, no eres monje, tenés más o menos votos, que es la disciplina ética. La segunda grupo de enseñanzas es la concentración. Aquí, en la concentración es donde caen todas las técnicas meditativas, por ejemplo. ¿Sí? Y en tercer lugar está la sabiduría, que es justamente entender la realidad tal cual es. Es decir, mirar la realidad sin ignorancia. Entonces, cuando el budismo dice que ayuda a las personas a salir del sufrimiento, el camino para salir de ese sufrimiento no es solo la meditación, o sea, no es solo la concentración, es también la sabiduría y la disciplina ética. En otras palabras, si ustedes son grandes meditadores, pero utilizan su concentración mental para robar obras de arte, no van a salir del sufrimiento. ¿De acuerdo? Si ustedes son grandes meditadores,
y utilizan esta capacidad para matar animales, por ejemplo, no van a salir del sufrimiento, porque están matando. ¿Sí? Entonces, uno necesita estos tres aspectos para salir del sufrimiento. ¿Qué pasa en el mundo laico? En el mundo occidental. Creemos básicamente que son las técnicas por sí solas las que nos liberan del sufrimiento. O sea, que yo voy a salir del sufrimiento exclusivamente meditando, haciendo chámata o vipassana o tonglen. Necesito además la disciplina ética y la sabiduría. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, esto es lo que hay que ver, ¿de acuerdo? Cada profesor, los profesores de budismo enseñan esto de acuerdo a sus características personales, pero siempre están presentes estos tres aspectos. Bien. En el mundo de la tradición Theravada, que es la que está en el sudeste asiático, estos 13 grupos de enseñanzas del Buda fueron clasificadas como el Sutra Pitaka, que es la concentración, todas las cosas que tengan que ver con la meditación y la enseñanza, el Vinaya Pitaka, que tiene que ver con la disciplina ética, y el Abhidharma Pitaka, que tiene que ver con la sabiduría. Esta es la clasificación histórica, inicial. ¿Ah? Cuando alguien habla de las tres cestas, o las que se llaman pitakas, cesta es pitaka, las tres cestas o las tres, el tripitaka está hablando de estas tres características: ética, disciplina ética, concentración y sabiduría. Hoy día esta clasificación ha mutado y se le conoce como los discursos largos, medios y cortos. Se acabó con esta discriminación inicial, pero es lo mismo. Pero los nuevos maestros de la tradición Theravada han decidido organizar la información de otra manera. Bien, en la tradición Mahayana hay dos caminos. El camino Paramitayana, que es el camino Zen. ¿Ubican ustedes el Zen? El Zen es una de las tradiciones paramitayanas. ¿Cuál es la característica de la paramitayana? Que usan las mismas técnicas meditativas que el Theravada, o sea, chámata, vipassana y tonglen, pero tienen una visión mahayana. Entonces ellos tienen otros discursos, otras enseñanzas que no están en la tradición Theravada. Y por eso se llaman Mahayana Sutra Pitaka. El Vinaya es exactamente igual, o sea, la disciplina ética para todos los budistas de todas las tradiciones es exactamente igual. Y el Abhidharma Pitaka es en un 90% igual. Hay aspectos que son diferentes, que es lo que lo vamos a ver un poquito más adelante. En la tradición tántrica en la que yo practico, se organizaron las enseñanzas del Buda en dos grupos. Uno que se llama Kangyur. El Kangyur son los discursos que hizo el Buda, o sea, los sutras. ¿De acuerdo? Y el Tengyur. Y el Tengyur son los comentarios. Por ejemplo, ¿cómo uno estudia el Abhidharma? Uno no estudia el Abhidharma leyendo el Abhidharma que dijo el Buda. Uno estudia el Abhidharma con comentarios. Es decir, otros maestros escribieron sobre el Abhidharma y uno se va enterando a través de esos otros maestros, las distintas variantes. Uno estudia con comentarios. Esa es la tradición tibetana o tántrica. Uno estudia con comentarios, y esos comentarios tienen la característica que agrupan muchas perspectivas del mismo tópico. Por ejemplo, si yo leo un comentario de meditación, ese comentario de meditación en el fondo es una síntesis de muchos otros maestros que han comentado sobre la meditación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo yo aquí? El Abhidharma no es algo separado o distinto o que se pueda tratar de manera diferenciada con respecto a todas las enseñanzas budistas. Es parte integral de ellas. ¿De acuerdo? Esto genera, claro, una complicación, porque alguien puede decir, yo quiero estudiar el Abhidharma, pero no soy budista. ¿Te das cuenta, no? Entonces, si tú estudias el Abhidharma sin tener en consideración todos estos aspectos,
tú estás viendo una cosa sesgada, porque no estás viendo la totalidad. Recuerden que la totalidad busca salir del sufrimiento. Por lo tanto, si tú dejas afuera una parte, es difícil eh, salir del sufrimiento. Quiero aclarar que el budismo tiene una estructura que no tiene nada que ver con el mundo católico. ¿Eh? Aquí no hay que creer en alguien o en algo. Todo esto, todo este camino es un camino personal de exploración de tus propias emociones, de tu propia mente, que no tiene que ver con creer en algo. Uno podría explorar su mente eh, inicialmente siendo cristiano, siendo musulmán, siendo jainista, siendo hinduista, da lo mismo, ¿de acuerdo? No hay una creencia que sostener, solo hay que estar de acuerdo que si el problema fundamental, eso no es un problema cognitivo. Porque si ustedes van donde un católico y le preguntan cuál es la causa de tu sufrimiento, el católico te va a responder que es porque tú estás lejos de Dios y por lo tanto tu camino debe ser reencontrarte con Dios. Y para eso, bueno, habrá un camino particular, ¿no? Tú irás a misa, estudiarás la historia o los dogmas católicos, en fin, ¿se entiende bien o no? Es súper importante esto que estoy diciendo, que es difícil estudiar una parte de la totalidad. En general hay que estudiar la totalidad. Bien. Dijimos que habían dos tradiciones, la Theravada y la Mahayana. La Theravada escribió el Abhidharma de dos maneras diferentes. En primero, para que ustedes sepan, cuando murió el Buda, hace 2500 años atrás, 3 meses después de la muerte del Buda, se reunieron todas las monjes que estaban iluminados. Y fueron 500 monjes. Y en ese tiempo había escritura, pero no había nada, había escritura, pero en tablillas, no habían computadoras ni máquinas de escribir nada, ¿no? Todo se memorizaba. Entonces, 3 meses después de la muerte del Buda, hubieron 3 personas que memorizaron los discursos del Buda y los repitieron. Y después, durante 500 años o más, ellos fueron repitiendo esos textos, no eran textos, sino que esas enseñanzas del Buda de generación en generación. Entonces, por ejemplo, las enseñanzas, la disciplina ética, fueran hechos por Upali. Todo lo que tenga que ver con las técnicas de meditación y enseñanzas en general fueron memorizadas por Ananda, y el Abhidharma en particular fue memorizado por un monje que se llamaba Kashyapa. Entonces, cuando estas enseñanzas fueron transmitiendo, cuando la tradición Theravada se esparció por el sudeste asiático, esa enseñanza del Abhidharma se comenzó a llamar el Abhidharma Sangaja. Así se llama. Por lo tanto, si ustedes quieren estudiar el Abhidharma hoy día de la tradición Theravada, tienen que estudiar el Abhidharma Sangaja. ¿Cuál es el más conocido? El de Anuruddha, que es el cual yo estudié. ¿De acuerdo? Ese Abhidharma. Pero si ustedes se van a la tradición Mahayana, el mismo Abhidharma original fue escrito por otra persona india que se llamaba Vasubandhu, que está ahí. Y él escribió un texto, primero muy resumido, y después él mismo escribió los comentarios a ese texto. Y ese texto se llama Abhidharma Kocha. Y como está en el contexto de la tradición de Theravada, estos dos textos apuntan a la eliminación del ego. ¿Se acuerda lo que vimos, no es cierto? Que la Theravada apuntaba a la eliminación del ego. La tradición Mahayana, particularmente la tradición tántrica, bueno,
Sí, aquí sí me faltó una cosita que, si ustedes quieren estudiar el Abhidharma Sangaja, estos textos están en las tradiciones de Tailandia, Myanmar, Lagos, Sri Lanka, ¿de acuerdo? Yo estudié bajo el Abhidharma Sangaja, bajo la tradición de Myanmar, que era, es un monje que vive en México, él es argentino, y es uno de los grandes maestros de la tradición Theravada. Bueno, mientras que la tradición mahayana utiliza el Abhidharma Kocha de Vasubandhu, pero agregó otro Abhidharma, y ese otro se llama Abhidharma Samukaya, y lo escribió Asanga. Y adivinen, lo que hizo Asanga fue colocar la perspectiva de eliminar el ego de los fenómenos. ¿Se entiende bien o no? O sea, estudiar el Abhidharma les significa tener que estudiarse de alguna manera estos tres textos. Ahora, ¿hay libros de estos tres textos? Sí, pues, hay un montón de libros de estos textos. Ustedes van a Amazon y buscan Abhidharma y ahí les va a salir un montón de textos asociados al Abhidharma. ¿De acuerdo? Ahora, siempre al comienzo es mejor que alguien te enseñe por lo menos las cosas más generales, ¿no? Para poder abordarlo, porque si no, el volumen de información puede ser grande. Pero en todo caso, el lenguaje ya está hecho en inglés o en español y eso. Entonces, ¿cómo se traduce el Abhidharma Kocha? El Abhidharma Kocha se traduce como Tratado de la Fenomenología, y el Abhidharma Samukaya se traduce como Compendio de la Fenomenología. ¿De acuerdo? Eso es donde estamos. Eso es el Abhidharma textual. Bien. ¿Qué dijo Vasubandhu? Dijo, es a través de la sabiduría que discierne correctamente la realidad es que se alcanza la liberación del sufrimiento. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes. Es decir, yo me libero del sufrimiento cuando tengo una función cognitiva que me permite entender la realidad. Y aquí es donde conectamos con la psicología, con las ciencias cognitivas. Eso es lo que está diciendo el Abhidharma. O sea, usted podría meditar toda su vida y nunca liberarse del sufrimiento. Para liberarse del sufrimiento, usted tiene que meditar. ¿Para qué? Para entender la realidad. Entonces, la herramienta llamada meditación es lo que se dice un medio hábil, una herramienta, un método que me permite entender la realidad. Si usted utiliza la meditación para salir del estrés, el resultado es que tú sales del estrés, pero no te liberas del sufrimiento. Te quita el estrés ahora, pero quién sabe si te va a volver el día de mañana. Te reduce la ansiedad, te podrá reducir la depresión, pero eso no te elimina que en el futuro pudiera llegar a suceder. Entonces, al final, la meditación sin el entendimiento que lo que yo estoy buscando es comprender la realidad tal cual es, sin esa comprensión, se convierte en una especie de muleta, algo o un bastón, algo que me ayuda a estar en el mundo, a sobrevivir, a seguir produciendo, pero no me libera del sufrimiento. Entonces, estudiar el Abhidharma significa estudiar cómo es que yo salgo del sufrimiento. La primera cosa que no sucede en las ciencias contemporáneas. Ustedes saben que las ciencias no tienen un objetivo más allá de conocer el objeto mismo y su relación con otros objetos, pero no tiene el objetivo de la liberación del sufrimiento, aunque uno podría decir que casi cualquier actividad que uno realiza, ya sea en el área de la salud, en el área de educación, en cualquier área, en el área de las terapias, en el área de la organización, en el área de la, no sé, de la ingeniería, de la finanza, pueden tener un fin último, querer ayudar a otra persona. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la clave. La clave de la Abhidharma es que te enseña a entender cómo yo puedo utilizar correctamente las distintas técnicas meditativas para salir del sufrimiento. En otras palabras, si ustedes son, algunos
son alumnos, algunos han sido alumnos nuestros, si son instructores de meditación, lo que tienen que enseñar es que la meditación es una herramienta para comprender la realidad. Por más que medites, si no comprendes la realidad, no vas a salir del sufrimiento. Eso es lo que dice Vasubandhu y es la tesis fundamental de la Abhidharma. Bien. ¿Qué significa Abhidharma? Abhidharma significa el más alto Dharma o con lo que se puede realizar todos los dharmas. La palabra Dharma en el budismo tiene mucho significado, pero los dos más importantes son que significan enseñanzas, no positivas ni negativas, significan enseñanzas, básicamente las enseñanzas del Buda. Desde ese punto de vista son positivas, pero la calificación de positiva o negativa es una calificación hinduista, no budista. Los budistas, para el budismo, Dharma es la enseñanza del Buda. Y la segunda calificación de Dharma es de fenómeno. Todo lo que ocurre, un enojo, una rabia, un choque de auto, un trueno en el cielo, un temblor en el suelo, son dharmas, o sea, fenómenos. ¿De acuerdo? Eso tiene una explicación cuando uno entiende bien el Abhidharma Samukaya. En realidad, todo lo que nos sucede a nosotros pueden ser clasificados de fenómenos, ya sea que tengas pena, ya sea que tengas hambre, ya sea que estés alegre, contento, enamorado o odiado, da lo mismo, lo que te pase a ti. Cualquier tipo de fenómeno emocional que te esté pasando, uno lo puede calificar de fenómeno. ¿De acuerdo? Como también podría calificar todo lo que nos sucede. Todo lo percibido es un fenómeno. ¿De acuerdo? Esa es la característica. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de fenómeno, lo que está diciendo en el fondo es que las cosas no son sólidas, ocurren por un conjunto de circunstancias que se juntan. Bien. ¿Qué debemos conocer del Abhidharma? En el Abhidharma Kocha dice que si usted quiere salir del sufrimiento, tiene que entender bien los agregados psicofísicos. Fíjense que los agregados psicofísicos no son físicos, no son psicológicos. Nuevamente, son una combinación psicofísico. No son una cosa, no son materia ni son mente, son una combinación. Esto es lo más importante porque uno está acostumbrado a hablar, que me duele la pierna o tengo pena, ¿no? Para referirse al hecho de que tener pena es algo distinto que te duela la pierna. Ahora, todos sabemos que cuando tenemos una pena significativa también nos duele el cuerpo, ¿no? O hay algunos que no han tenido una gran pena. Pero todo lo que hemos tenido, al menos las grandes penas, sabemos que las penas también afectan lo físico, ¿de acuerdo? Y que las cosas físicas también afectan lo emocional. Entonces, estudiar el Abhidharma Kocha significa estudiar los 5 agregados psicofísicos, que son las que incluyen las formas aparentes, los 6 modos de la mente, los 50 estados mentales convencionales, los 2 estados mentales iluminados. Fíjense, después vamos a ver, son 52 estados mentales. Para el caso del Mahayana Abhidharma Samukaya, si estoy muy fome me dicen, levantan la mano, hacen una cosa como, si se están quedando dormidos, como no los veo. Ya, por el calor, digo yo. Ya, bueno, el Abhidharma Samukaya dice, estudie los agregados psicofísicos, las bases sensoriales, los campos de actividad sensorial y los 51 estados mentales. 51 y aquí son 52. ¿De acuerdo? Hay otros textos que hablan de 80 estados mentales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el mundo de la psicología, si alguien quisiera predecir el comportamiento de alguien, uno debería saber primero cuáles son todos los estados mentales posibles. ¿No es cierto? Y una vez que sabes todos los estados mentales posibles, lo que tú deberías tratar de hacer es entender las tendencias habituales, cómo una persona hace las cosas habitualmente. Entonces, si habitualmente se enoja por el tráfico y después con esa persona tú vas a otro país,
lo más probable es que haya tráfico y tú te enojes, ¿no es cierto? Es una tendencia habitual. ¿Saben ustedes quiénes son los que desarrollaron inicialmente las tendencias habituales, algo tan psicológico como eso? Las astrologías. Cuando alguien te dice, lo que pasa es que tú eres escorpión, tú eres cáncer con ascendente en Géminis, no, realmente no tengo idea, estoy inventando, no, no es que sea así. Pero cuando te están diciendo eso, lo que te están diciendo es cuáles son tus tendencias habituales. Y cuando te dicen cuáles son tus tendencias habituales, bueno, tú verás qué es lo que haces con esas tendencias habituales. De hecho, existe una astrología psicológica que se desarrolló mucho en el humanismo. Las personas que vienen de la tradición humanista en psicología usualmente conocen los elementos astrológicos. En todas las tradiciones, en la astrología india, en la china, en la occidental, todas funcionan más o menos lo mismo. La idea fundamental es conocer cuáles son tus tendencias habituales, que es cuando se manifiestan estos estados mentales. Es decir, si bien todos nosotros experimentamos 51 o 52 estados mentales, la verdad es que nosotros experimentamos un rango menor, porque estamos acostumbrados a responder al mundo de cierta manera específica y le respondemos siempre igual. ¿Te das cuenta, no? A mí en verano respondo igual, ¿no es cierto? Vienen, ¿cómo se llama? El polen y uno empieza a estornudar. O el calor y uno responde y dice lo mismo todos los años. Pucha, que hace calor. ¿Ah? Y no, nunca va a decir otra cosa. Dice, pucha, que hace calor. Nunca va a decir que rico están los 35 grados. ¿Te das cuenta, no? Eso es una tendencia habitual. Entonces, vamos a ver cómo funcionan y ahora voy a entrar en una cosita más precisa para que sea útil. Estas dos cosas requieren que tú entiendas la originación dependiente. ¿Qué significa la originación dependiente? Significa causa y efecto. O sea, si tú colocas tu mano al fuego, lo más probable es que te quemen, ¿no es cierto? Eso es causa y efecto. Yo estoy casi seguro, casi, porque uno nunca sabe, que si alguien los insultara a ustedes, lo más probable es que se enojen. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se produce mi enojo? Es porque alguien me insultó. No es porque yo sencillamente de un momento a otro, instantáneamente y mágicamente me haya enojado, sino porque hubieron las condiciones para mi enojo. Pueden haber muchas condiciones para el enojo, como pueden haber muchas condiciones para la felicidad también. Lo importante es entender que cualquier estado mental que tú vivas depende de las circunstancias que te están rodeando. Si tú te das cuenta durante un rato que hay pasado toda la semana enojada, no se trata de mirarse al espejo y decir, no debo enojarme tanto. Lo que uno tiene que observar es cuáles son las circunstancias que me están llevando durante esa semana al enojo. ¿Se entiende bien o no? Es una autoinvestigación personal. Cuando se hablan de las dos realidades, lo que estamos hablando es que hay una realidad que está dada por un conjunto de tendencias habituales o estados mentales. Todas las personas experimentamos esas cosas, cuando sufrimos, cuando tenemos hambre, cuando tenemos frío, cuando tenemos calor, cuando tenemos abandono, lo que fuera, soledad, lo que sea que tengamos, esa es la realidad convencional. Existen otros estados mentales que alcanzan las personas que meditan durante muchos años y tienen sabiduría, las dos cosas, meditar y sabiduría, nunca una sola, ¿sí? Y que alcanzan estados mentales diferentes a los estados mentales convencionales. Entonces podríamos decir que la mente humana produce un conjunto de estados mentales. Aquellos estados mentales que te producen sufrimiento, las vamos a llamar realidad convencional, que es la que todos vivimos. Y aquellos estados mentales que te producen alegría, que no te producen sufrimiento, los vamos a llamar realidad última. O si ustedes quieren, en términos místicos, el iluminado, samsara y nirvana, ¿no es cierto? El iluminado no sufre, pase lo que le pase, pero el que no está iluminado, nosotros, nos la sufrimos.
Me quedé sin palta el fin de semana porque no pude el viernes y ¿cómo se llama? La pandemia no abre los locales, las reglas del gobierno no dejan. Y la cognición válida, eso que está abajo, cognición válida es una lógica que a mí me permite entender la realidad. Una de las cuestiones más importantes en lógica, solamente les doy el ejemplo, ¿eh? Es que nosotros conocemos por descarte. Cuando yo les digo qué es una manzana, la lógica, la mente, funciona descartando todo aquello que no es manzana. Entonces, ¿qué es una manzana? Todo aquello que no es una manzana. Un árbol no es una manzana, una mesa no es un auto no es una manzana. ¿Se entiende bien o no? Uno descarta, la mente funciona descartando, no haciendo una proposición positiva, sino descartando. Esto hace que el método budista de la lógica sea un poco tedioso, porque la lógica sería, yo te enseño a ti a través de decirte que no a todo lo que me estáis diciendo. Oye, yo creo que hay que ir, no, pero es que nada aquí yo no creo. ¿Ah? Y te empiezo a debatir todos los conceptos. Es decir, la lógica budista, lo que hace, ¿ustedes han visto estos debates de los monjes? Cuando hay un monje que está sentado y otro que está parado y hacen un gesto así, golpean las manos una contra otra y las tiran así. Esos son debates. Y la idea del debate es básicamente saber cómo aprender la lógica de funcionamiento de la mente. ¿Se dan cuenta o no? O sea, si uno realmente quisiera ser educado emocionalmente, no solamente tiene que hacer una investigación personal, sino que tiene que entender cuáles son las afirmaciones que uno hace que son erróneas, ¿no? O las aseveraciones, o los juicios. Bien. ¿En qué beneficia el estudio? ¿En qué beneficia cada estudio? En general, el estudio de la Abhidharma tiene por objeto ser el antídoto para las creencias del ego y de las personas. Fíjense, el ego de los fenómenos de las personas no existe, es una mera creencia. Y lo que hace la meditación, lo que hace el estudio, es destruir esa creencia errónea. ¿Se entiende bien o no? No es que tú aprendas algo, fíjate tú que cuando tú vas a la universidad, tú puedes aprender a poner una inyección, puedes aprender a usar un compás, puedes aprender a programar una computadora, podías aprender a manejar un cohete espacial. Tú aprendes algo, es como positivo, ¿no es cierto? Tú aprendiste algo. Toda la práctica budista y toda la técnica de meditación consiste en dejar de aprender algo. ¿Y qué dejamos de aprender? La creencia que tenemos un ego, en que yo soy alguien tan especial que me distingo de todos ustedes. Eso es ego. ¿De acuerdo? ¿Se entiende bien o no? Y si no se entiende, ¿qué hacemos? Nada. Ya. Fíjense entonces. Los agregados psicofísicos, todo esto está sacado de un libro que se llama El tesoro del conocimiento de Yangon Control. Si ustedes lo buscan, estos son 10 tomos, ¿eh? El tomo 6, por si acaso. En el tomo 6 está esta parte. Cuando uno estudia los agregados psicofísicos, lo que está haciendo es ayudando a las personas que están confundidos con los estados mentales y requieren explicaciones concisas. Es decir, ¿sabéis que no entiendo cuál es la diferencia entre pena y rabia? Yo no sé si soy egoísta yo o el otro es egoísta. Esa es la confusión. Me imagino que todos han tenido alguna vez esa confusión de no saber muy bien cuál es la emoción que tienen. Bueno, el estudio de los agregados psicofísicos ayuda al entendimiento de eso, a entender que pena no es lo mismo que compasión, ¿sí? Que el amor convencional no es lo mismo que un amor bondadoso e incondicional. Comprender que en general
convencionalmente uno ama o quiere a las personas de manera convencional, po. Las ama pidiéndole algo a cambio, usualmente, ¿no? La única excepción, hay excepciones, claro está, pero el ejemplo clásico de la excepción es la madre con el hijo, ¿no? Que la madre incluso está dispuesta a morir por su hijo. Eso es un amor incondicional. Y no le pregunta al hijo si es bueno, si es malo, si se quedó con el vuelto después que fue a comprar el pan. En fin, ya. Las bases sensoriales son para aquellos que están confundidos tanto de los estados mentales como de las formas materiales y buscan explicaciones extensivas. Ya lo voy a explicar más o menos más adelante qué significa esto, cada una de estas tres cosas. Los campos de actividad sensorial para aquellos que están confundidos respecto a las formas materiales y buscan explicaciones moderadas. La originación dependiente para aquellos que no ven la interdependencia, que creen que los fenómenos existen por sí solos. Usualmente las personas como súper independientes no ven la dependencia. Las personas que han trabajado, que se la han rajuñado toda la vida solo, tienden a pensar que ellos pueden siempre solos. Y en realidad uno depende de un conjunto de personas y situaciones, en fin. Las dos realidades, para el Abhidharma Samukaya llama las dos realidades tres naturalezas, que es un técnico nomás. No, después eso es más profundo ya. Y la cognición válida permite discriminar sobre lo real y lo que es ilusorio. Esto es súper importante, porque, por ejemplo, cuando ustedes ven una película, ¿se han puesto a llorar alguna vez con una película? ¿Lloraron con los puentes de Madison o no? Sí, porque la mente no sabe que es real o no. Exactamente. O sea, uno debería saber que los puentes de Madison son una película, ¿no es cierto? Que no es verdad, pero igual se te caen las lágrimas. Y cuando eso sucede, por más humano que sea, es una cognición errónea, porque cuando se te cayó la lágrima, tú sufriste, po. Sí. ¿No es cierto? Cuando Ana Karenina en la película se tira al tren, también uno sufre, ¿no? Cuando el Lucho Jara dejó de trabajar en Mega, también uno sufre, porque cree que son cosas reales, ¿no? ¿Estamos claros? Bien. Los agregados psicofísicos. Primero, son agregados, nunca funcionan separados, por eso se llaman agregados. Lo segundo, son psicofísicos, porque no se puede separar de lo que es mental de lo que es material. Por lo tanto, desde el mundo budista y de la Abhidharma, uno nunca podría decir que un sanador es exclusivamente del cuerpo. O sea, es difícil hablar de un médico, porque un médico se focaliza en la parte material, ¿no es así? Y es difícil hablar de un psicólogo, porque el psicólogo se focaliza exclusivamente en la parte física. Yo estoy convencido, no sé si lo alcanzaré a ver o no, pero estoy convencido que en el futuro los psicólogos se van a combinar con los médicos. Esto sucedía antes, ¿eh? En el siglo XV sucedía. ¿Ustedes ubican a Nostradamus? ¿Sí o no? Bueno, Nostradamus, él estudió medicina, no astrología, y se estudiaban juntas en el occidente en el siglo XV. En el siglo XVI empezó a cambiar la cosa con el método científico. Ahí se separaron definitivamente. Pero en el budismo, si ustedes quieren estudiar ser médico tibetano, por ejemplo, tienen que estudiar astrología tibetana y medicina tibetana. ¿De acuerdo? Y estudian las dos cosas. Entonces, la solución, la sanación de alguien, usualmente pasa por una combinación de lo que nosotros en Occidente llamamos mente y cuerpo, aunque desde esta perspectiva no son separables. Bien, ¿cuáles son los agregados psicofísicos? Estos son 5.
Aquí vamos a dar la versión un poquito más compleja. La forma, son 5, forma, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Si alguien pregunta, ¿qué es la mente? No tenemos forma de responderlo desde el budismo. Desde el occidente vamos a decir la mente es la que produce los fenómenos cognitivos, ¿no es cierto? De eso estamos acostumbrados a hablar, ¿no es cierto? La mente, yo conozco a través de la mente y la mente es la que produce el entendimiento. Este cabro tiene buena mente, eso decimos, ¿no es cierto? Estamos claros, ¿no? Pero eso desde aquí es erróneo, ¿de acuerdo? La mente es estas 5 cosas. Y estas 5 cosas suceden tanto en el cuerpo como en lo que nosotros llamamos cuerpo o que en lo que nosotros llamamos mente. Bien. Tenemos la forma. ¿Qué es la forma? La forma es la experiencia de los sentidos. Eso es la forma. Cada vez que ustedes tocan algo, tienen el sentido del tacto, ¿o no? Cada vez que ustedes huelen algo, tienen el sentido del olfato. ¿Estamos de acuerdo, no? Cada vez que ustedes sueñan con algo o con alguien, eso también es forma. ¿De acuerdo? La figura, el constructo mental del triángulo, nosotros Pitágoras soñaba con el triángulo, soñaba con la esfera en realidad. ¿De acuerdo? Eso también es forma. Es decir, la forma no es solo aquello que es material, también es aquello que no siendo material expresa una experiencia. Si ustedes no tuvieran olfato, jamás tendrían la experiencia del olfatear. ¿Estamos de acuerdo? Si no tuvieran tacto, nunca tendrían la experiencia del tacto. Pero debido a que tienen tacto, cada vez que experimentan algo suave o algo rugoso, esa experiencia se llama forma. Se dan cuenta que la forma no es mental ni tampoco física. O puede ser mental y física. ¿Se entiende, no? Aquí rompimos con el esquema mente-cuerpo. Sensación. Esta es una de las cosas más importantes, las sensaciones. Porque las sensaciones son los que nos determinan cómo nos movemos en el mundo. En general, hay un montón de sensaciones, pero las 3 más importantes son me gusta, no me gusta, neutral. Hay autores que señalan que la sensación neutral casi no existe. Que en general, ustedes traten de, en un día cualquiera, de contar las sensaciones agradables y desagradables que tienen. Y traten de contar las sensaciones neutrales. Y es muy difícil. Uno en general le gustan o no le gustan las cosas. ¿De acuerdo? Cuando a uno le gusta algo, se acerca a ese algo, lo trata de obtener, lo trata de adquirir, ¿no es cierto? Y cuando algo no te gusta, sencillamente quería estar lejos de eso, separado de eso. Entonces, fíjense ustedes que la sensación no ocurre en la mente. La sensación ocurre a través de los sentidos, porque yo a través del ojo miro a alguien que me gusta o que no me gusta, ¿no es cierto? A través del olfato determino si alguien me gusta o no me gusta también, ¿no es cierto? Ahí. Eso tiene que ver, sí, Luciano, con los hábitos de los pensamientos que tenemos, ¿cierto? El me gusta, no me gusta, los extremos. Específicamente sí, pues. Cuando tú hablas de una persona específica tiene que ver con los hábitos de un individuo, pero aquí lo estamos viendo en general. Todos tenemos sensaciones, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, fíjense ustedes, suponte tú que yo tengo la sensación de que algo no me gusta, una comida, y por esa razón no la como, porque no me gusta. ¿Se entiende bien o no? Sí. Como no me gusta, no me la como, pero resulta que esa comida podría tener ciertas vitaminas o ciertos componentes o no sé, ciertas proteínas o ciertos químicos adentro que me harían re bien a mí, po. Pero debido a que a mí no me gusta, no la como.
y finalmente muero. Estoy exagerando un poco, ¿no es cierto? No porque alguien no se coma el cochayuyo se va a morir. ¿Estamos claros o no? ¿Estamos claros Sí. de eso? Entonces, fíjense ustedes que eso es ignorancia, porque uno se deja guiar por lo me gusta y por lo que no me gusta. Ahora, traten de hacer algo de buena gana que no les gusta. Pucha que es difícil, ¿no es cierto? Por eso uno requiere tanto entrenamiento. Por eso necesita meditar tanto, porque mientras más medites tú, esa sensación del me gusta y no me gusta se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo. ¿Sí? Progresivamente. La siguiente se llama percepción. Percepción es una discriminación. Es cuando yo logro discriminar algo de otra cosa que no es lo mismo. Yo discrimino, por ejemplo, entre el sexo masculino y el sexo femenino. ¿Estamos claros, no? Esa es una discriminación que todos podemos hacer. Por cierto que existen situaciones que es casi imposible, pero que es una discriminación básica, uno la hace. Uno puede discriminar entre un auto y un bus, o entre un auto y un avión. Eso significa percepción. Miren, yo doy siempre este mismo ejemplo, así que probablemente muchos ya conocen el ejemplo. Esto de aquí que es un vaso, ¿no es cierto? Bueno, o parece un vaso. Está más o menos. ¿Para qué sirve un vaso? Para beber. Para contener Para líquido. contener un líquido, podría contener lápices también, ¿no? Pero pongamos la cosa más simple, que contiene líquido y me permite a mí tomar ese líquido en el vaso. Mantenerlo durante un tiempo para poder tomarlo. ¿Están de acuerdo, no? Que eso es un vaso. ¿De Sí. acuerdo? Bien. Ustedes, cuando yo hago este ejemplo, no tienen ningún temor a nada. No hay miedo con respecto al vaso. Pero ¿qué pasa si en una noche oscura, en un callejón oscuro, alguien de mala presencia se les acerca con un vaso? ¿Qué van a creer ustedes? ¿Qué van a percibir ustedes? Algo negativo. Un ataque. Un arma, po, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que la percepción depende del contexto, ¿no es cierto? Si tu hijo deja la crema en algún lado, capaz que tú digáis, pucha que es capo mi hijo, hizo cosas que otros no hacen, ¿no es cierto? Porque el contexto es tu hijo. Pero si otro hijo de otra persona hace algo que a ti no te gusta, es decir, oh, este hijo, este niño, por Dios, que es mal criado. ¿Te das cuenta, no? Es decir, el contexto determina tu cognición, tu percepción. La percepción de agua limpia, estoy completamente seguro que es absolutamente distinta en la ciudad que alguien que vive en la cordillera, en la fuente misma del agua, de un río. ¿No es cierto? La percepción de tranquilidad, es decir, hoy día estuvo tranquilo, o hoy día no hizo calor, esa percepción va a depender de donde tú estés. A lo mejor en el campo 25 grados es mucho calor, para nosotros sería una maravilla, ¿no es cierto? Pero en el campo se producen otros fenómenos. Se entiende bien como la percepción, fíjense ustedes, que no es una cuestión de que tu ojo sea más sano que el mío que usa lente. ¿De acuerdo? No tiene que ver con que tú tengas un buen gusto, ¿no es cierto? O que tú sepas más de un objeto. Depende del contexto, es la cognición que tú obtienes, o sea, la discriminación que tú obtienes a través de la percepción. Nuevamente, es una función global. Todas las anteriores son funciones globales. Fíjense que no es una función que esté radicada en alguna parte del cuerpo o en un órgano específico, son globales. Las formaciones mentales, la cuarta, son agrupación de estados mentales.
todos los estados mentales posibles son estas formaciones. Ahí está el miedo, la rabia, la pena, la alegría, la generosidad, el egoísmo, están todas las emociones. Pero ojo, uno nunca experimenta emociones puras. Uno nunca dice está completamente y únicamente enojado. Uno experimenta un conjunto de emociones. Por lo tanto, la combinación de estas formaciones mentales es lo que se llama tendencias habituales. Y uno lo que experimenta son tendencias habituales. Cuando dicen, pucha, que me enojo cuando pierde la Chile. ¿No es cierto? Es una tendencia habitual. O, pucha, que me enojo con lo que dice o hace tal o cual político. ¿De acuerdo? Por lo tanto, uno no está atrapado necesariamente en las emociones. Uno está atrapado básicamente en las tendencias habituales. ¿De acuerdo? Bien. Y la conciencia se define como la capacidad de conocer. Es decir, la conciencia, de alguna manera, es la unión de todo lo anterior para dar a luz un conocimiento que es estrictamente personal y coyuntural. Lo que pasa es que cuando dos personas coincidimos más o menos en algo, construimos un concepto. Y ese concepto lo damos por dado. Por ejemplo, yo no sé, este vaso, por ejemplo, parece tubular, pero en realidad es más angosto en la base que en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces yo podría decir que esto es un triángulo. ¿No es cierto? Un triángulo medio ancho, pero un triángulo. Y tú me muestras, no sé, tu nariz, y me dices, mi nariz también es un triángulo. Entonces las dos cosas se parecen. Entonces hagamos una cosa, coloquémonos de acuerdo en que vamos a decir que un triángulo tiene 3 lados. ¿Se entiende bien o no? Hay volumen también, ¿no es cierto? Triángulos de base cuadrada, por ejemplo las pirámides. Las pirámides son 4 triángulos puestos así, apoyados en pares, ¿no? Todos se apoyados en las otras 3 caras, digamos. Se entiende bien que cuando nosotros hablamos convencionalmente, usamos un lenguaje, decimos esto es un auto, pero la experiencia del auto es distinta para ti como para mí. ¿Se entiende bien o no? Para ti un auto viejo es maravilloso porque te ha acompañado muchos años, o es una reliquia, o no sé qué te gusta del auto. Para otra persona, aunque acuerde contigo que es un auto, puede decir que cosas más viejas, inútiles, chatarra. ¿No es cierto? Chicos, hay alguien que tiene el micrófono abierto, tan amable de bajarlo porque el perro ahí. Ya. ¿Estamos claros o no? Entonces, fíjense, ¿qué significa estudiar el Abhidharma? Significa, en esencia, estudiar estas 5 funciones. Yo aquí les he dado, pero 2 palabras de cada una de ellas, pero en realidad hay bastante más de cada una de ellas. Entonces, fíjense ustedes que la característica de la Abhidharma es que trata de estudiar cómo yo participo en el mundo. Cuando yo participo con ignorancia, sufro. Y cuando participo con sabiduría, no sufro. Así de simple. Aquellos que no sufren, se les llama a la gente místicamente los iluminados. ¿No es cierto? Y los que sufren estamos en el samsara. Uno está en el nirvana y otro en el samsara. ¿Estamos claros? Entonces, fíjense ustedes que lo que me está entregando a mí el Abhidharma es un modelo, hablando en términos científicos, un modelo operacional de la mente. Es decir, resuelve la típica frase de ciencia, que es cómo funcionan las cosas. ¿Sí?
Los filósofos de la ciencia podrán hacer otras relaciones, ¿no? Y los técnicos utilizan este conocimiento para hacer algo. Por ejemplo, cada vez que uno hace una terapia, es una actitud técnica, porque toma estos contenidos y construye una terapia, un modelo un modelo de intervención. O sea, ¿de acuerdo? Pero el Abhidharma también tiene un modelo de operación, que son una secuencia de meditaciones generalmente, que dependen un poco de la tradición donde tú estés. ¿Ah? En la tradición tántrica, el modelo de intervención, por decirlo así, es distinto del modelo Theravada. El modelo Theravada es el modelo más fácil de enseñar, que es, uno parte siempre con chámata, sigue con vipassana, o hace chámata y hace tonglen, ¿sí? Esos son modelos simples. Mientras que el modelo tántrico parte haciendo meditaciones tántricas y chámata y vipassana se ven después de mucho rato de haber meditado años de práctica de tantra antes de entrar a chámata y vipassana. Se entra de manera, son caminos distintos, ¿eh? No es lo mismo el psicoanálisis que el cognitivo-conductual nomás, ¿sí? Son cosas distintas. Entonces, ustedes quieren saber cómo funciona la Abhidharma, tienen que estudiar a fondo estos 5 agregados y entender la relación de ellos. ¿Sí? Ahí estamos en el individuo, en una persona. Fíjese usted, hay una historia que contaba el Buda para poder explicar lo que viene a continuación. Yo sé que si me voy al Sahara, puesto que no hay agua y hace mucho calor, yo la voy a pasar mal porque a mí no me gusta el sol y el calor. Eventualmente uno podría morir ahí, ¿no? ¿No es cierto? Ya. Entonces, una posibilidad es que yo me vaya al Sahara con una casa rodante, pero con un aire acondicionado espectacular. Así estoy dentro de la casa rodante, no me da el sol y además tengo aire acondicionado. ¿Se entiende bien o no? Esa es una posibilidad, que yo vaya allá. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Buda? Que la vida está llena de... El ejemplo del Buda era de un hombre que caminaba y decía, bueno, pero si yo camino a través del mundo, en todas partes van a haber piedras. Y el hombre decía, bueno, yo me quiero que me pavimenten toda la tierra. Donde yo vaya hay un pavimento, cosa de que yo nunca pise una piedra, no me rompa los zapatos, no me pase nada. O sea, todo pavimentado, que es como, si ustedes se fijan, es como el sueño desarrollista de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Había que pavimentarlo todo, había que construir carreteras, luces, qué sé yo, no sé, pues, centrales hidroeléctricas, construir casas, todo. Todos los problemas se resolvían yo pavimentando. Eso es lo que decía el Buda. Entonces el Buda le responde al hombre, ¿no será más fácil que tú te compres unos buenos zapatos en vez de que pavimenten toda la tierra? Entonces la estrategia budista dice que si bien el contexto es súper importante para el surgimiento de tus emociones, de hecho, tus emociones surgen en un contexto específico, ¿no es cierto? La técnica budista es, a sabiendas de eso, lo que usted hace es trabajar con lo único que puede trabajar, que es con usted mismo. Esa es la razón, porque la técnica budista es básicamente la meditación. La técnica, no el objetivo. Ya sabemos que el objetivo es entender la realidad. Pero la técnica budista es la meditación porque le está diciendo al otro, ¿sabe? Yo no le puedo pavimentar toda la tierra. Lo único que podemos hacer es que usted reconozca sus propias emociones y las elimine a través de Vipassana o las intercambie a través del Tonglen o no las pesque, de acuerdo al chámata, ¿no? ¿Se entiende bien o no? ¿Se entiende bien que esa es la lógica que subsiste en el Abhidharma Kocha? ¿Estamos claros o no? Bien. Las otras dos cosas que hay que saber que ya corresponden al Abhidharma Samukaya es
que nosotros tenemos 6 órganos sensoriales, ¿no es cierto? Tenemos 5 físicos, o lo que llamamos físicos, ¿no? El ojo, la vista, el olfato, no, que en realidad no es así, ¿no es cierto? Son órganos sensoriales, entonces sería el ojo, el tacto, el olfato, la nariz, la piel. La piel es el tacto. El ojo, piel, nariz, oído, y me falta siempre una. Gusto. Gusto, la lengua. Me gusto. Claro, uno toma el gusto con la lengua, no con las manos, ¿no es cierto? Ahí son 5. Y hay un sexto órgano sensorial, que es la mente. ¿Cómo se definen los órganos sensoriales? ¿Cómo sé que tú tienes un ojo? El ojo se conecta con objetos visuales. O sea, yo veo una puerta, un árbol, cualquier cosa. Yo veo objetos visuales. Yo no puedo ver objetos que no son visuales. Por ejemplo, yo no veo la música. Yo la música la capto por el oído. ¿Están de acuerdo, no? Sí. Ya, entonces, fíjense ustedes, yo tengo un oído y tengo un objeto sonoro, una guitarra, por ejemplo, que suena las ondas sonoras de una guitarra, no la guitarra, porque la guitarra es un objeto visual. La onda, lo que produce la guitarra es la onda sonora. Entonces mi oído, con el oído yo capto la onda que viene de la guitarra, no la guitarra. ¿Sí? Entonces, cuando se juntan las dos cosas, la onda sonora con el oído, aquí surge una cosa que se llama la conciencia del ojo, o del oído en este caso. Cada órgano surge una conciencia. Por lo tanto, tú cuando estás en el mundo, hay 6 conciencias funcionando, no simultáneamente. Dicen, los textos budistas dicen que no funcionan simultáneamente. ¿Eso qué quiere decir? Que ¿cómo conoces tú el mundo? Conoces cada vez que los órganos sensoriales tuyos se conectan con un objeto. Supongamos que tú conoces, sueñas con Brad Pitt. Tu conciencia sensorial mental surge del objeto con imagen Brad Pitt, ¿no es cierto?, que fue capturada con el órgano conciencia. ¿Se entiende bien o no? Por eso es forma. ¿Se recuerdan la forma? Entonces, fíjense ustedes que ¿cómo es que conocemos el mundo? No lo conocemos porque sea continuo. Todo lo contrario, conocemos el mundo de manera discontinua. Nosotros creemos que el mundo es continuo. Por esa razón uno dice, yo cuando tenía 5 años. ¿Te das cuenta? Y esa es la base del ego. El creer que yo tuve alguna vez 5 años. Esa continuidad es ignorancia. Creer que uno es el mismo que cuando tenía 5 años. No es el mismo, porque las capturas de los fenómenos fueron distintos. ¿Se entiende bien o no? Lo que está diciendo el budismo es que uno no captura el mundo de manera continua. Todo lo contrario, lo captura de manera discontinua. Por eso a veces uno se impresiona. Se impresiona con un puente, se impresiona con el mar. ¿Cuántas veces ustedes se han impresionado con el mar, o con la puesta del sol, o con algún otro objeto? Se impresionan porque cada vez que el ojo se encuentra con el sol bajando en el horizonte, se produce una conciencia. Esa conciencia no estaba antes, surge del encuentro de estos dos objetos, órgano con el objeto visual. ¿Se entiende o no? Por eso uno se maravilla. Más de una vez ustedes leen un libro más de una vez. ¿No es cierto? Sí. Por ejemplo, no sé qué libros se habrán leído más de una vez, pero cuando uno se lee un libro más de una vez, uno encuentra siempre cosas que antes no había encontrado, ¿no? Es como si se vuelve a maravillar de eso que lee. Pasa con todo, ¿ah?
pasa no solamente con los libros, puede pasar con una película, puede pasar con una persona, puede pasar con una casa, ¿se entiende, no? Puede pasar incluso caminar por los mismos lugares y de repente se da cuenta de algo de ese lugar. Fíjense ustedes entonces que de acuerdo al budismo, uno vive en el instante presente, porque en el instante presente es cuando uno captura con el órgano su objeto sensorial. Luciano, sí. Entonces, desde el punto de vista, bueno, más occidental que oriental, el tiempo lineal, el que usamos nosotros en nuestra mente, y creemos que hay un constructo que se construye de pasado a futuro y quedamos pegados. No estamos Claro. en el presente, y lo que estamos estudiando hoy día es para volver a un presente, a un aquí y ahora. O sea, el trabajo que se hace con todo esto. Claro, claro, algo así, claro. Lo que pasa es que cuando uno lo mira exclusivamente desde la meditación, el momento presente, fíjate que surge cuando yo, por ejemplo en Vipassana, cuando yo hago Vipassana, yo observo mi objeto, mi órgano sensorialmente captura su objeto, que es una emoción que uno tiene, ¿no es cierto? Sí. En ese momento yo digo, oh, estoy mirando mi emoción. Cuando eso sucede, ocurre una conciencia sensorial. O sea, una conciencia, bien digo. ¿De acuerdo? Cuando eso sucede, ese es el momento presente. Pero fíjense ustedes que cuando uno lo mira desde la teoría, puede entender lo que está haciendo en la práctica. ¿Sí? Sí. Esa comprensión. ¿Qué significa momento presente? Técnicamente significa cuando el ojo se encuentra con su objeto visual y surge la conciencia visual. ¿Cuánto dura la conciencia visual? Un instante. Y desaparece. Y después viene otra conciencia visual, o una conciencia auditiva, o una conciencia táctil. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende bien o no? Se entiende como uno vive de manera no continua. Uno vive como una especie de, no sé si el ejemplo es muy bueno, pero como una especie de luz estroboscópica. Miren, la luz de los tubos fluorescentes, ubican la luz de los tubos fluorescentes, ¿no? Esos son destellos de luz, pero son tan rápidos que uno no los nota. Sin embargo, están prohibidos en algunas empresas porque ese destello tiene una frecuencia y podría hacer que el trabajador pudiera cometer un accidente debido a ese destello. ¿Sí? Bien, entonces lo que está diciendo las bases sensoriales es que la cognición se produce siempre en relación a un objeto o algo. Es la unión de dos cosas. Fíjense ustedes, eso es cognición. Por eso yo para aprender algo tengo que hacer algo con mis sentidos. Si ustedes quieren aprender algo de esta charla, me tienen que escuchar, ¿no es cierto? O tienen que ver lo que está sucediendo en la pantalla. Si ustedes quieren aprender algo de un libro, tienen que leer el libro. ¿Sí? Yo podría tener conocimiento a través de objetos mentales, sí, eso le sucede, por ejemplo, a la gente que estudia cosas muy teóricas, por ejemplo, las matemáticas. Los tipos desarrollan, ¿no es cierto?, un objeto mental, ¿cachai?, abstracto, que ellos lo elaboran y lo van construyendo. Por ejemplo, Pitágoras, volviendo a Pitágoras, ¿no es cierto?, él era como matemático, entonces lo que él hacía era construir cosas perfectas. Y, por ejemplo, ¿se acuerdan de lo que decía Platón? Que había un mundo que era todo perfecto, pero que en la Tierra no era perfecto, entonces el triángulo perfecto no estaba en la Tierra, estaba en este otro mundo, en este otro planeta, por eso se habla de lo platónico. Por ejemplo, amor platónico es un amor que no existe en este planeta, pues existe en otro planeta, porque él creía que los conceptos tenían existencia real. ¿Sí? Nosotros hoy día sabemos que los conceptos en general no tienen existencia real, van cambiando con el tiempo. ¿De acuerdo? Pero para él, para Platón, sí existía lo perfecto que estaban ubicados en otro mundo. Ya. Y por último, los
campos de actividad sensorial. Miren, las bases sensoriales son las tres cosas que dije yo, las tres cosas. El órgano del ojo, el objeto visual y la conciencia visual que surge. Y los campos de actividad sensorial es cuando el ojo y su conciencia se encuentran. Por ejemplo, en la noche, una noche sin luna, sin luz, el ojo se puede encontrar con un gato negro. No, por lo tanto, nunca tengo el conocimiento que ahí delante había un gato negro. ¿Se entiende bien o no? La cognición, el saber cómo operar en el mundo, me lo perdí, estaba oscuro. ¿Y qué pasó? El gato me rajuñó. Y menos mal que era un gato y no un tigre, aunque no hay tigres negros. Eso sí que sería terrible, un tigre negro. Ya. ¿Se entiende bien o no? Se entiende bien como la cognición primero es localizada y depende de los sentidos. Entonces, entonces, eso es lo que significa. Significa que hay una teoría de, no sé si saben ustedes algo de las teorías de campo. En psicología hay teoría de campo. Ni hablar de la física. En física, ubican el famoso, la partícula de Dios, el bosón de Higgs. Es una teoría, eso es teoría de campo, porque la partícula viene flotando en el espacio y se encuentra con un campo de Higgs. Y el campo de Higgs le agrega masa a la partícula. Eso significa la teoría de campos de Higgs, la teoría mecánica cuántica de campos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está pasando, fíjense ustedes que ustedes podrían considerar que la vida es un campo. Ustedes, por el hecho de, incluso las ciudades son campos más intensos que el campo. Porque una ciudad, tú tenés más posibilidad de encontrarte con más personas, con más situaciones. ¿Se entiende o no? Y cuando eso sucede, las emociones van a surgir más rápidamente. A diferencia si ustedes estuvieran en el campo o en la montaña solo, tienen pocas posibilidades de encontrarse con algo. Por lo tanto, van a haber menos emociones. ¿Se entiende bien? Por eso el sabio, para entrenarse, se va a un lugar donde hay pocas emociones, como la montaña. ¿Sí? Porque ahí va a tener menos estímulo. Y cuando hay más estímulo, surgen más emociones, más pensamientos, más de todo. Entonces, lo que hemos visto hoy día, sintetizando, es, uno, que la Abhidharma es parte de un contexto global del budismo y que el objetivo general es salir del sufrimiento. No construir una computadora, no construir, no sé, un producto para vender, es salir del sufrimiento. Segundo, que no se puede salir del sufrimiento si yo no tengo un entendimiento correcto. Ese entendimiento correcto es lo que provee el Abhidharma. 3, la herramienta del Abhidharma es necesariamente la meditación. ¿Sí? 4, el Abhidharma me entrega a mí un modelo operacional de la mente. ¿Sí? Quinto, hay un montón de otras características que hemos visto aquí, que son 5 agregados, que son los 18 elementos o datus, y los campos sensoriales se llaman ayatana, en fin, hay una serie de otras características, pero lo central de la Abhidharma es entender cómo opera mi mente, porque siempre es primera persona, recuerdan que uno quiere salir del sufrimiento, en el mundo. Entonces, para eso uno estudia la Abhidharma. Y el aporte de la Abhidharma, sin duda, va a ser que los científicos la están considerando como una potencial teoría de la mente. ¿Sí? No sé si tendrán alguna consulta. Voy a dejar de compartir. ¿No hay consulta? Luciano, bueno, tengo unos apuntes aquí de algunos estudios que he estado viendo, y en ese caso, digamos,
todo este contexto sería para primero en la búsqueda del placer y sensual, que sería uno de los extremos de la vida que deberían evitarse, ya en la búsqueda del placer sensual y evitar el dolor sensual, que son los sentidos. El otro es el extremo, ¿cierto? El autoagotamiento a través de las negaciones y el asceticismo, que también sería, digamos, un extremo que debería evitarse, y en ese caso el budismo estaría dando una tercera vía intermedia, ¿ya? Que consistiría en una conciencia de la realidad y se acompañaría de pensar, hablar, actuar y vivir en armonía con ella. En el fondo, esto es lo que estamos estudiando nosotros para trabajarlo en nosotros y el día de mañana traspasarlo a otras personas, ¿cierto? ¿Sí? Claro, sí. Sí. Para irlo entendiendo desde lo básico. Sí, aproximadamente así, pues. Es que el lenguaje a veces, las palabras a veces no quieren decir exactamente lo que se intenta, ¿no? Pero la gracia de la Abhidharma es que te entrega nuevamente un modelo para comprender cómo surgen tus emociones y cómo esa emoción te lleva al sufrimiento. Es un modelo, ¿de acuerdo? Y tú la verificas a través de la práctica meditativa. Perfecto. Eso es lo que está haciendo. O sea, para los budistas no es un modelo, pues, ¿eh? Es como la ley. pero sí, para los científicos es un modelo. Pero hoy día ya se está viendo como modelo. En realidad, desde el punto de vista de la neurociencia y la psicología, hoy día se estudió como modelo, y desde el punto de vista de Freud, calza, pero perfecto, es la primera, digamos, y a lo mejor la última psicoterapia. Escucha, no sé si será así, bueno, o sea, tal cual lo dices tú. Puede ser. Yo sé que hoy día hay relaciones entre el budismo y las neurociencias, las ciencias cognitivas, no la neurociencia, en las ciencias cognitivas. Claro. Pero como digo, yo he visto estudios ya desde la psiquiatría, la psicología y la neurociencia que se han ido uniendo a través de la física cuántica y, digamos, las como leyes budistas, digamos, del budismo original, ¿cierto? Es una psicoterapia. En el fondo, Buda fue el primer psiquiatra o psicoanalista del mundo y nos dejó, digamos, enseñanza para irlo trabajando. Hoy día se está, a través de ustedes y de lo que estamos haciendo nosotros, digamos, validando ese trabajo para poder llegar de alguna forma a tener una mente sana. ¿Alguna otra consulta? Luciano, disculpa, yo te pregunté por el chat porque estuve con la cámara apagada, te puse en el chat porque tengo problemas con el internet, si esta clase iba a quedar grabada. Sí, está siendo grabada. Hola, yo, Luciano. Disculpa. Espera, perdón, ¿cómo accedo? Sí. Por el sitio web, pues. Lo estamos arreglando, pero va a subir esta charla, sí. Ya, bacán, gracias. Sí. Hola, Luciano, ¿qué tal? Hola. Hola, un gusto. Mira, yo practico meditación trascendental. En algún minuto la mencionaste. Sí. Y yo también en algún minuto leí por ahí que quizás tú sabes, que los budistas la encontraron interesante o algunos la usaron. Sí. Quizás y claro, me hace sentir, y en relación a eso, está eso, bueno, eso es una pregunta, te puedo hacer otra después, si quieres me responde esta primero. ¿Pero cuál sería la pregunta? Y la pregunta, claro, ¿qué relación tiene con el budismo esta meditación trascendental? Porque la mencionaste, como que partieron estudiando la ciencia, no sé. Hasta donde yo entiendo, la meditación trascendental es una variante de una meditación hinduista, que fue lo que primero entró en Occidente. Antes de entrar, el budismo entra entre los 60 y los 70 a Occidente, básicamente por la diáspora tibetana. Pero el hinduismo entró antes, entró con los Beatles, ya venía con el yoga, había mucha más relación. Acuérdate que los ingleses estuvieron en India 200 años, y lo que existía en India era el hinduismo, no el budismo. El budismo desapareció de India por el año 1200.
entre el 1200 y el siglo XX, prácticamente no hubo budismo en India. Por eso los ingleses trajeron primero el hinduismo y después apareció el budismo. Entonces, la meditación trascendental, hasta donde yo entiendo, de hecho, no es una técnica budista de meditación, es una técnica hinduista. Ahora, yo no la conozco y entiendo que ha sido investigada y es tan buena como cualquier otra, ¿eh? No tengo por qué juzgarla, digamos. Sí, una de las características es que usa un mantra y que después el mantra se suelta. Y después aparece como, también uno no se da cuenta y empiezas a meditar. Es como una meditación para oficinistas, en el fondo, para gente que se sienta en una silla y lo puede hacer en cualquier parte. Por eso a mí me fue útil por hartos años, más de 3 años, y he obtenido resultados, pero me hace sentido esto de lo que mencionabas, que tiene que estar como complementada con el aspecto sabiduría y cognición y otros aspectos también, no solo como técnica, porque como técnica, claro, me relaja, me ayuda, y tengo que estar permanentemente ocupándolo. Y también curiosamente, tiene algún aspecto del budismo que me hace comprender las cosas mejor, porque al estar un poco más relajado, puedo observar de mejor manera mi emoción. Entonces tiene hartos componentes como parecidos. Y otra cosa, la última que me llamó la atención, que eso de la cognición está encarnada y es contextual. O sea, yo soy chileno, entonces, y ahí me surgió la pregunta, entonces no puedo cambiarlo, porque de la neurociencia yo entiendo que el cerebro es bien flexible, entonces, ¿para qué medito también? Entonces, ¿para qué? O sea, claro, para evitar el sufrimiento, pero sí. También no puedo cambiarme, o sea, la meditación no te cambia. Sí, puede cambiar, pero dime una cosa, todo debido a nuestras circunstancias, nuestro karma, nuestras existencias anteriores y nuestras circunstancias, hay un límite de la flexibilidad. O sea, yo estoy casi seguro que si me llevan a África a comer araña, estoy casi seguro que lo más probable es que muera de hambre. ¿Te das cuenta? Por más flexibilidad que uno tenga. Entonces, hay cosas que tú puedes hacer por tu contexto y otras que no puedes hacer por tu contexto. Y porque finalmente el objetivo no es cambiar para cambiar, es cambiar para dejar de sufrir. Y yo no necesito irme al África a comer araña para dejar de sufrir. ¿Se entiende o no? El Abhidharma lo que te está entregando es diciendo, todo lo que usted haga lo tiene que hacer para dejar de sufrir, no por el placer de hacerlo. Ahora, si tú quieres hacerlo, ir a África a comer araña, por placer, bueno, es cosa tuya, digamos. Pero la enseñanza budista es esta flexibilidad mental, esta capacidad de cambiar, se refiere a la capacidad de conocer correctamente, no de experimentar más cosas por experimentar. Como te digo, yo no tengo ningún problema en la gente que quiere experimentar cosas, pero el objetivo del Abhidharma y del budismo es que tú cambies para dejar de sufrir. ¿De acuerdo? Y para eso tienes que tener una cognición correcta. Y para eso necesitas naturalmente flexibilidad neuronal y física también, ¿no? Muscular, por ejemplo. Si tú te vas al Himalaya, no te puedes desmayar, digamos. Ya. Ya, hola. Ya, mira, ahí me surge como la duda, porque en el fondo, para este conocimiento, ya, yo entiendo que en el fondo el objetivo es que yo investigue con mi mente, con la menos cantidad de juicios posible, cosa que es casi imposible, pero ahí hago el esfuerzo, y en el fondo me conozco a mí misma. Entonces digo, si busco la felicidad de alguna manera o evitar sufrir, también eso es algo que es bien cultural, ¿no? Porque claro, ¿qué es lo que entiendo por felicidad? ¿En qué minuto logro discernir en aquello que no es mío y que me ha sido entregado y que no conozco otra forma? Claro, que eso es lo difícil, pues tú apuntas a un tema que es verdad, pues. Debido a nuestro contexto, nos es muy difícil. El Occidente no tiene una tradición. La única tradición espiritual de Occidente es el cristianismo, por muchos años, ¿no? Y que se basa básicamente, su base es el dogma, ¿no es cierto? Y tú tienes que hacer un conjunto de cosas asociadas a ese dogma. Las tradiciones orientales, particularmente aquellas no teístas, los jainistas, el budismo, abordan
el quiebre de la tradición exclusivamente para salir del sufrimiento. Entonces, aquí no se trata de investigarse a sí mismo. Ojo, el método es que yo me investigue a mí mismo. Y cuando yo me investigo a mí mismo, ¿qué es lo que conozco? Reconozco, si tú quieres, que la forma en que he venido conociendo al mundo y participando en el mundo me ha llevado al sufrimiento. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. La belleza. Yo digo que la Juliette Binoche es muy bella y tengo un esquema de belleza en la cabeza, ¿no es cierto? Yo participo en el mundo. ¿Cómo participo en el mundo? Con ese esquema en la cabeza. Por lo tanto, si alguien no se parece a la Juliette Binoche, no es bella, no es alguien que me interese, ¿no es cierto? Pero resulta que después de muchos años de andar buscando a la Juliette Binoche chilena, no la encuentro. ¿Y por qué no la encuentro? Porque la Juliette Binoche no es chilena, pues. ¿No es cierto? La belleza no está entonces, no es objetiva, depende de mí. En mi investigación yo me doy cuenta que yo he construido un objeto teórico, conceptual de belleza, que se manifiesta en la forma de la Juliette Binoche. ¿Se entiende, no? Entonces, pero la realidad me ha hecho sufrir, po. Mi pensamiento me ha hecho sufrir. Porque en Chile no existen Juliette Binoche, po. Existen otro tipo de mujeres que tienen otras facciones, que tienen otras historias, que tienen otra forma, que, ojo, que además ni siquiera yo conozco a la Juliette Binoche. Lo que yo conozco son las películas de la Juliette Binoche. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, conozco un personaje que ha hecho un montón de cosas. Entonces, fíjate tú cómo yo construyo. Entonces, mi investigación es para darme cuenta de que lo que yo he hecho, la estrategia que yo he seguido para participar en el mundo, me ha traído sufrimiento. Espérame, desde ese punto de vista, esta especie como de liberación del sufrimiento, esta liberación en general, ¿está dada solo por el darme cuenta más que en encontrar una supuesta verdad? Claro, no hay verdad, es darse cuenta. En el fondo, uno tiene sabiduría cuando se da cuenta que los supuestos que ha tenido para vivir en el mundo están errados. Y eso es muy difícil, ¿cachai o no? No es una cuestión. Por eso te digo, la línea es tan sutil que no sé qué me invento y qué es realmente genuino de parte mía. Es que además tú tienes que mirar las cosas en muchas vidas. Acuérdate, en el budismo creemos en la reencarnación, ¿no es cierto? Y entonces uno mira las cosas de muchas vidas. Yo estoy seguro que no me voy a iluminar en esta vida. Capaz que tampoco me ilumine cuando esté muerto o esté muriendo. Capaz que no me ilumine en las próximas 500 vidas, pero no me importa. Porque sé que voy a vivir otras 1000 vidas más. ¿Cuál es el problema? ¿Te das cuenta o no? Entonces, apurarse a querer cambiar algo que es difícil de cambiar, también es una ilusión. Las cosas van rodando a su velocidad, a su tiempo y en su contexto. Yo me recuerdo cuando volví de retiro, yo le pregunté a mi maestro qué es lo que tenía que estudiar para, obviamente en la base de la iluminación, ¿no? Pero qué es lo que tenía que estudiar para que en la próxima vida yo pudiera entender esta cosa. Entonces él me dijo, mire, lo que usted tiene que desear, más que estudiar algo, es renacer en una familia budista. Eso me dijo. Entonces, lo que me estaba diciendo él es que para poder avanzar uno tiene que tener un contexto correcto. ¿Te das cuenta? Si tú uno sigue haciendo las mismas cosas que ha hecho toda la vida, no avanzas. La forma de avanzar es romper lo que has venido haciendo toda tu vida y colocarte en un contexto diferente. ¿Te das cuenta, no? Eso ayuda muchísimo al avance. Eso no significa que la cognición es contextual, que uno no puede separar el cómo vive y qué es lo que hace en esa vida con esta práctica. Yo ni siquiera quiero mencionar que la práctica es de tipo espiritual, porque sonaría como una especie así de un tipo flotando en una nube, no sé, pues haciendo levitación, ¿cachai? ¿No? Esto no tiene que ver con, si bien tiene aspectos devocionales y religiosos propiamente tal,
no es una cuestión mística, es una investigación casi científica, muy sistemática. Muy sistemática. Uno practica por muchos, muchos años y muchas vidas. Eso es una sistematicidad, que es lo que hace la ciencia, ¿no? Okay. Claro. Bueno, chicos, no sé si hay más preguntas antes de terminar, para ir a ver las noticias y saber cuándo me tocan las vacaciones. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí y quedan invitados para el próximo martes, donde vamos a hablar más de ciencia, vamos a hablar más de las ciencias cognitivas, que es un tema muy, muy relevante hoy día, como lo fue en su momento en las neurociencias, lo que se viene ahora es las ciencias cognitivas. Me van a permitir, disculpen, yo no comencé, pero debía haber comenzado, y voy a hacer la dedicación de esta enseñanza, porque ojalá les sirva a usted y a través de ustedes les sirva a muchas otras personas para salir del sufrimiento, no para que sean budistas, sino que para que ustedes puedan realmente ser para que todos nosotros podamos ser personas más felices. ¿Ya? Ya. Puedan Profesor, todos ustedes. Dígame. hola, soy Cintia. Le quería consultar, ¿no nos pueden enviar por el correo electrónico la charla grabada? No, debe ser repesada si llevamos 2 horas hablando. Yo creo que- mira, pero esto está disponible gratis, tú entras a la web ahí, pinchás y ahí está. De hecho, va a estar en YouTube. De hecho, va a estar en YouTube. Sí, por MP4 generalmente las envían, pero si está en la página, fantástico. Sí, sí. Muchas Ya. gracias. Bueno, gracias a usted, en todo caso. Puedan todos los seres, tan ilimitados como el cielo, tener felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ser ellos liberados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Puedan ellos no ser separados de la alegría, que está libre de todo sufrimiento. Puedan ellos descansar en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión. Puedan todos los seres, tan ilimitados como el cielo, tener felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ser ellos liberados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Puedan ellos no ser separados de la alegría, que está libre de todo sufrimiento. Puedan ellos descansar en la ecuanimidad, libres del apego y de la aversión. Puedan todos los seres, tan ilimitados como el cielo, tener felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ser ellos liberados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Puedan ellos no ser separados de la alegría, que está libre de todo sufrimiento. Puedan ellos descansar en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión. Que estén muy bien, que tengan buena semana, un buen fin de semana, en la medida de lo posible. Chao, chao. Chao, gracias Luciano. Gracias, Luciano. Chao a todos. Gracias. Chao, Pim. Chao, Chao, gracias. muchas gracias. Pañuelitos. Chao, Fran. Chao.